9550. Bueno, lo prometido es deuda, Judy, lo hemos importado desde Arequipa y sin pagar impuestos al señor Hernando de Soto. Hernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a PBO. Buenos días. Buenos días, qué gusto verlos. Gracias por invitarme, Philip. Cuéntame, Hernando, antes de comenzar a hablar de los temas evidentes de campaña y de tus propuestas, ¿cómo le podrías explicar a alguien del extranjero lo que está pasando con todo este tema de las vacunas, que si se vacunó el presidente y el ministro? Porque esto no ha pasado en ningún lugar del mundo y que ahora tenemos al señor Sagasti que no sabe cómo explicarnos quién se vacunó, quién no se vacunó. ¿Cómo se lo podría frasear a alguien de afuera que nos ve pues realmente con cierta pena, vamos a decir? Bien difícil, sino en primer lugar decir que no es que acabo de leer Alicia en el País de las Maravillas. Tengo que contar que esto no es una invención, una película de Scorsese imaginada, esto no es Fellini. Esto es una cosa que se ha visto pues rara vez, es una sucesión de errores. Espero que como está nuevo en el puesto el presidente Sagasti poco a poco tome control, porque es verdaderamente es el caos. Ahí está. No es anarquía, porque anarquía son órdenes distintos, ¿no? El caos es cuando realmente las cosas no están conjugadas. Hay que tratar de apoyar a Sagasti para que tome esto y su gobierno en control, ¿ah? Porque esto está pésimo y no sé, espero que la ventaja por el mundo es de que algunas cosas paralelas estén ocurriendo, pero eso es realmente, si no fuera tan triste, un circo, ¿no? A ver, tú eres un ciudadano del mundo también, ¿no? Pero ¿cómo explicar que el Perú sea el único país del mundo en donde el Estado no ha importado pruebas moleculares, el Estado no importa las plantas de oxígeno? Judy lo ve todos los días, la situación, Judy, en provincias es una calamidad. ¿Cómo explicar que en el Perú falta todo y el Estado sigue en la misma? ¿Qué esperas tú de Ugarte en último caso? Bueno, tú te acuerdas que nosotros lo que hemos dicho desde el primer momento para definir el Estado, que además es una definición dentro de ciencia política corriente, es un Estado fallido. Eso ocurre, ¿no? El Estado colapsa, deja de ser un sistema que verdaderamente funcione. Lo que le tocaba a los políticos es hacerlo funcionar, es hacerlo rediseñar y no comenzar a culpar a la burocracia, porque la burocracia, los funcionarios públicos, hay excelentes de ellos, es que cuando el Estado falla y no se adapta a una crisis, a una emergencia, como puede ser la de COVID-19 definitivamente, y el hecho de que hay consiguientemente una crisis económica que se cree hasta ahora, según la OIT, que 3/4 partes de las empresas que emplean al 80% del país, es decir, las informales, ya quebraron, ¿no? Es decir, se despedazaron, es decir, las personas que sabían trabajar 5, 6, 7 a la vez, coordinadamente, han tenido que salir a la calle y están buscando de qué manera organizarse. Corresponde entonces al jefe de Estado decir, muy bien, son tiempos de guerra, sangre, sudor y lágrimas, esto es lo que vamos a hacer, aquí entra el Estado, aquí libera la economía para que sea más bien el sector privado que recoge parte del reto. Todo eso no ha ocurrido. Entonces, entre quien entre al gobierno hoy, y es lo que le ha ocurrido al presidente Sagasti, ha entrado, ha visto que tiene frente a sí pues un tablero con una serie de números, letras, instrucciones, y no le funciona, no le funciona. Entonces, cuando no le funciona eso a alguien, entonces necesita ya no decir que va a tratar de hacer esto otro, sino hacerlo funcionar, que es la razón, Philip, por la cual ayer en Arequipa, la dirigencia de mi campaña y lo que queremos ser parte del próximo gobierno, estaba con el general Miyashiro, el que descabezó a Sendero Luminoso, gran estratega como el general Williams, agregando a todo esto también a Pancho Tudela y a mi hermano Álvaro de Soto, que hemos visto países en momentos de frontera, hemos sabido cerrar fronteras, aquí en el Perú, otros lugares, ver cómo se asimila en tiempos de pandemia y sin fuera tiempos de pandemia, migrantes que vienen de afuera a recibir a los buenos, parar a los malos, bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Y como hemos estado trabajando eso ya varios meses, hicimos un ofrecimiento al presidente Sagasti
de apoyarlo desde ahora, porque si somos gobierno el 28 de julio de este año, vamos a recibir un Estado hecho pedazos y no queremos recibirlo, ni tampoco creemos que es necesario o que es justo que el país no comience a hacer sus enmiendas desde ahora. Entonces, hemos visto qué recursos tiene el Estado, quizás no esté enterado el presidente Sagasti, porque es muchas cosas que aprender en poco tiempo, donde tenemos licenciados del Ejército o de las Fuerzas Armadas, donde existen distintos recursos que verdaderamente, al igual que en economía, son los proyectos bloqueados, que se pueden desbloquear y utilizar con un poco de ayuda extranjera, sobre todo tecnología, de gente que hace todo esto el tiempo, ¿no? El problema de los venezolanos es una cosa que la Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas maneja en millones de personas en Medio Oriente y hemos tomado contacto de cómo podemos traerlos al Perú, filtrar los venezolanos malos que vienen, más bien darle la bienvenida a los buenos, siempre decirles, como ellos lo hicieron con nosotros en el debido tiempo, que aquí se pueden organizar las cosas, financiarlo a través de recursos bloqueados en el Perú que se pueden bloquear, pero en lugar de reservarnos el derecho a solamente anunciar esto en campaña y hacerlo el 28 de julio, le hemos dicho que por qué no hacemos una iniciativa Sagasti de Soto y nosotros desde ya entramos a ayudarlo a componer esta parte que la conocemos de viso y que además los dos generales con los cuales yo trabajo, no se olvide, son los dos grandes héroes nacionales democráticos que descabezaron, los últimos a descabezar un movimiento terrorista cuando los Estados Unidos todavía siguen peleándolas en Medio Oriente y que saben organizar a nivel nacional, y nosotros, los Pancho Tudelas, los Álvaro de Soto, los Hernando de Soto, que han cerrado fronteras desde El Salvador hasta Centroamérica y yo en África, podemos ayudarlo al presidente Sagasti desde inmediato, si es que nos invita, a ayudarlo a mejorar este país de aquí al 28 de julio. Señor de Soto, mi nombre es Lluvia Rodríguez y me gustaría consultarle sobre las medidas que usted plantea para ayudar al gobierno de Francisco Sagasti. Lo escuchamos siempre muy cómodo hablar de economía y ahora seguridad nacional con las dos grandes figuras que usted acaba de mencionar. Pero ¿cómo? No solamente que se va a apoyar, sino ¿cómo? Muy bien, el cómo tiene varias partes. Uno es la financiera, que como hemos anunciado ya hace algún tiempo, hemos visto que el Perú tiene ya listos para salir varios grandes proyectos que están bloqueados políticamente, como saben. No están bloqueados económicamente, están bloqueados políticamente y por eso no son financiables afuera. Y explicamos en un programa de 4 puntos cómo nosotros podemos desbloquear hasta proyectos formales muy grandes que evidentemente levantan el ánimo de los inversionistas, pero muchos informales que pueden hacer, no levantar grandes inversiones, pero sí pueden hacer enorme empleo, socavones donde la gente está dispuesta a andar. Hemos hablado de MIPES, que en Lima y otras partes lo único que les falta es una certificación adicional en un caso, 2 o 3, para que puedan acceder a un crédito barato sin tener que ponerle topes a nada. En otras palabras, hemos dicho cómo podemos levantar dinero hoy sin endeudar al país, sin expropiar a nadie y sin que uno tenga que comer sus ahorros. Eso es la parte financiera. A ver, Hernando, disculpa que te interrumpa. Esa parte la vamos a desarrollar, pero puntualmente, pandemia, el Perú tiene como nunca reservas internacionales y no compramos pruebas moleculares. Parece una letanía, ¿no? No importan las pruebas moleculares, no importan las camas UCI, no importan los equipos de oxígeno, no tenemos hospitales de campaña. Si estamos en guerra y tú tienes a 2 militares, ¿cuál sería la estrategia de guerra para ayudar a Sagasti en esto? Porque parece que no va a pie con bola. O sea, seguimos sin importar las cosas, se jacta que hace 3 meses es presidente, pero no hay una sola planta de oxígeno importada por el gobierno. Ni una cama UCI, ni un respirador, y tú sabes que eso es girar un cheque y traerlo. Entonces, para la emergencia del COVID, ¿cuáles serían las 3 medidas en las cuales tú lo podrías ayudar a este señor? Bueno, ya que estás hablando, Philip, de militares, vamos a hablar de puntería. Yo lo dije hace 9 meses que el problema aquí iba a ser sobre todo el del empleo, el de la chamba, el del financiamiento, porque la medicina hemos visto en lo que se refiere a todo el resto del mundo que hay éxitos, pero lo que no hemos visto es cómo uno sale de la pobreza y no poder firmar cheques.
Y me acuerdo haber dicho en un momento algo que fue mal interpretado, diciendo esto no es una crisis médica, esto es una crisis de reforma del Estado. Esto es una crisis que tiene que ver con la incapacidad, ya que mencionabas esas palabras, Philip, de poder firmar. En otras palabras, uno puede tener el mejor médico del Ministerio de Salud, pero ellos no pueden resolver el problema del Estado fallido, que consiste en que ningún funcionario quiere firmar porque están ya empleados por CAS, porque no tienen una meritocracia que ampare una decisiva firma, porque temen prisión preventiva. Eso es un Estado fallido, un Estado en el cual todo el mundo teme accionar porque no hay un proceso que permite verificar si efectivamente los pasos fueron hechos de acuerdo a ley y asegurarle que no va a acabar en la cárcel pudriéndose durante 2 años sin juicio. Por eso, lo que nosotros planteamos no es nuevos médicos, tenemos excelentes y muy sacrificados médicos, tenemos excelentes enfermeras. El problema no es médicos, debería casi separarse el Ministerio de Salud de la enfermedad. El de la enfermedad se lo damos al médico, el de salud se lo damos a gente que sabe destrabar el Estado. Eso es lo que nosotros hicimos en los años 90, creamos 360.000 empresas. Nosotros también, cuando descubrimos que el Perú no tenía todos los equipos necesarios para hacer el shock, importamos gente del Fondo Monetario Internacional, sobre todo peruanos, y armamos un equipo, 6, 7 personas. Se puso al frente a Hurtado Miller, que ha reconocido que el plan es nuestro, y con unas pocas personas que saben qué hacer, comenzaron a salir los cheques y comenzaron a cerrar los gastos mal hechos. Ese es el plan que le estamos ofreciendo al gobierno. En lo que se refiere a la técnica en sí, hemos tomado contacto con los expertos del Comando COVID de Israel, donde solamente el 1% de la población acaba en un hospital. ¿Cuál es el sistema? Que lo hemos corroborado con Guayaquil, autoridades con las cuales también hemos tomado contacto, Taiwán, con la cual hemos también tomado contacto, con los personajes que hacen todo esto, y es bastante similar al que nosotros hemos propuesto en nuestro plan de gobierno. La primera cosa es evitar el contagio, y se evita el contagio 99% en casa. ¿Cómo se hace lo de la casa? Sencillamente con manuales que son claros, tener una parte del Estado activo que puede ilustrar a la gente que se trata, y por eso es que los dos generales quieren utilizar a todos los militares reenganchados, a todos aquellos que son licenciados, formados, disciplinados, para saber cómo desde recoger datos, porque la gente sabe cómo protegerse. Los mineros de Arequipa, con los cuales yo acabo de estar afuera, tienen lo que ellos llaman aislamiento laboral, es cómo se quedan en la mina, no regresan a casa y evitan el contagio. No hay una solución, hay varias. ¿Cómo recogemos toda esa información y al mismo tiempo los ayudamos? Si hemos logrado agarrar la enfermedad en el momento, o la infección, en el momento que nace, que ocurre, es relativamente sencillo ahí aguantarla. Nos terminaría eso con 1% nomás en el hospital, y ahí sí metemos los recursos del Estado. Entonces estamos en una fase empírica, Philip. La fase empírica consiste en saber que hay cosas que funcionan sin necesariamente saber por qué funcionan mejor, sino sencillamente son prácticas que están hoy día operando. Nosotros tenemos, como tú sabes, dentro del partido hemos formado lo que se llama el Pacto Social, mediante el cual ya tenemos 500 gremios informales que gobiernan aproximadamente las actividades económicas y sociales de 8 millones de personas, con las cuales hemos comenzado a establecer un plan que recoge la información y que permite entonces aliviar la tarea del Estado. Eso es lo que le estamos proponiendo al presidente Sagasti, que nos deje ayudarlos. Por otro lado, afuera hay organismos que ya funcionan, es decir, no se requiere inventar nada. Hay el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, que trabajaba anteriormente bajo el tutelaje de mi hermano Álvaro, que era subsecretario general, lo ha sido durante unos 30 años, y al mismo tiempo, como eso era secretario político, y tenía a la Alta Comisión para los Refugiados, que nos puede ayudar a instalar en poco tiempo las restricciones en la frontera peruana que nos permiten recibir con brazos abiertos a los buenos venezolanos, pero dándose cuenta que en ninguna parte del mundo donde existen masivas
migraciones a otro país, uno está obligado a recibir a quien no está refugiado, ¿sí? Que no es un refugiado político. Cada país tiene que ver sus problemas internamente. Lo que sí tenemos la obligación de hacer moral y por convenios de derechos humanos es recibir a aquellos que pueden probar o que pueden sospechar que son refugiados políticos. Ergo, que nuestros hermanos del norte, que fueron muy generosos con nosotros cuando había peruanos refugiados, hacemos la reciprocidad, pero no tenemos por qué aceptar sus criminales. Y dentro de ese plan también está movilizar los serenazgos organizados dentro de la Secretaría Nacional de Defensa, que conocen muy bien nuestros amigos militares, Miyashiro y el general Williams, los dos héroes, uno porque descabezó a Sendero, el otro porque descabezó a MRTA, ayudar al Estado a organizarse hasta que el presidente Sagasti ya logre un punto de equilibrio y el país esté en estado el 28 de julio de entregarnos algo que por lo menos ya comenzó a funcionar. Y esto es una oferta formal que lo hice ayer en Arequipa, tú comprenderás primero en mi parte del Perú, bueno, y en segundo lugar aquí encantado contigo y solamente porque estás casado y pisado por una arequipeña. Bueno, somos. A ver, con Judy lo comentábamos, ¿no? O sea, es medio como nosotros nos ven ahorita en todos los lugares del mundo, los peruanos que nos ven, que en este momento todos los peruanos que nos están viendo pueden hacer un comentario por Facebook, por Twitter o por YouTube. Al peruano, o sea, le cuesta entender, como decía Judy, alguien de la tierra de Judy, de San Martín, que en este momento está en París, o no sé, alguien trujillano como yo, que en este momento está pues en Japón. O sea, estamos en el segundo mes del año 2021. Y en el Perú la gente se está muriendo por falta de oxígeno, con una planta de oxígeno ayuda y le importa como si importase un carro. Entonces ¿por qué sigue teorizando, como decía Judy, el señor Sagasti, y teorizando cuando ya todo el mundo sabe qué cosa funciona y qué cosa no funciona? Pero además, Philip y señor De Soto, quería añadir a lo que usted justamente hablaba, ¿no? Destrave, pacto social, sí, entendemos, pero hay un grave problema del que a usted todavía no le recuerdo una frase central sobre el tema de la corrupción. Massetti se va por un problema grave y serios cuestionamientos dentro del MINSA. Molinelli los tiene. Contraloría presenta informes, Fiscalía se demora en pronunciarse, Procuraduría también. Realmente Vizcarra utilizó la reforma judicial como un caballito de batalla, pero realmente está parchada. ¿Cómo podríamos recordar a Hernando De Soto para evitar hechos de corrupción, serios cuestionamientos durante su gobierno? Bueno, la primera cosa es que ya nos metimos en ello cuando al presidente Fujimori, a quien yo serví, como todo el mundo sabe, sus 2 primeros años, inclusive un año antes de que fuera elegido, donde se hicieron cosas muy buenas, magníficas. Se bajó la inflación de 7.000% a una cifra ya despreciable. Se convirtió al país en un país económicamente fuerte. Se hizo un acuerdo con el sistema financiero internacional que lo diseñamos nosotros, mi grupo, más con la ayuda de Carlos Rodríguez Pastor Papá. Esas cosas se hicieron. Y a pesar de hacer esas cosas, cuando lo traen al presidente Fujimori arrestado, sacado de Chile, el comercio saca una larga tripa de cómo comenzó la lucha contra la corrupción, de la mala gente que se le ocurrió desgraciadamente al presidente Fujimori traer los Montesinos y otros, y dice primera figura de Soto. Es decir, ya ahí propusimos un primer programa anticorrupción. Y ese programa anticorrupción consistía de la cosa siguiente. En primer lugar, cómo se licita en el país, cómo se compra en el país. Y comenzamos a decir que todo país no le pone esa responsabilidad a los banqueros. Ellos ven fluir dinero. El problema está en las especificaciones de los proyectos. Las especificaciones de los proyectos los hacen los técnicos. Si los técnicos no están del lado del Estado, controlados por el Estado, entonces salen especificaciones, documentos de licitación, o perdones a las licitaciones para compras que después se llaman de gobierno a gobierno, que no hay razón para lo cual no sean fiscalizadas y se hacen los actos de corrupción. Entonces nosotros le propusimos al gobierno con 3 volúmenes que la próxima vez te los traigo aquí, Philip, cómo es que el Perú toma conciencia de que los fondos de afuera, sobre todo los de gobierno a gobierno,
son producto de largos y grandes programas de fomento de exportación de los países, sobre todo desarrollados y algunos semidesarrollados como el Brasil, cuyo objetivo es vender un proyecto y excluir a los otros. Eso lo hacen todos los países y cuando se hace, se dice que está volando la bandera de la promoción de exportaciones. Compren brasileño, compren peruano, compren Estados Unidos, Trump, America First. Y lo que hay que saber es que así es el mundo. Y para protegerse ese mundo lo que uno necesita es tener una oficina donde se alimenta, donde se apoya a la ingeniería peruana para que todos los términos de referencia a través de Proinversión sean prepublicados, conocidos, y en ese momento nosotros podemos comenzar a comparar qué significa un satélite comprado acá versus allá, sin tener a alguien que viene y dice, oye, eso es gobierno a gobierno. Podemos en ese momento comparar, porque no es como comprar zapatos. Yo digo, hay un par de zapatos $60 y por otro lado $600, los tipos los cuales se compra Philip Butters, y yo puedo zapato con zapato compararlo. Pero si estoy comprando una refinería, no hay manera de comparar una refinería si no es con otra. Y las especificaciones con relación a ese proyecto. Y chincheros, no porque caen los aviones, no porque aterrizan bien, no porque Cusco lo necesita, nadie objeta eso. Yo ni sé si eso es una buena cosa o mala cosa. Estoy dispuesto a escuchar eso y yo quiero promover el turismo, quiero promover chincheros. Pero lo que yo he visto es que el documento que permite la licitación no dice nada y ha sido diseñado por personas que están por ir a la cárcel o ya fueron a la cárcel. Eso es lo importante. En otras palabras, estamos muy preparados para combatir la corrupción porque los seres humanos tienen la tendencia, una parte de nosotros a ser corruptos, es una realidad. Son las dos caras de Jano. Unos somos santos y otros no tan santos y muchos son las dos cosas a la vez. Lo importante es que la corrupción ocurre sobre papel y nosotros sabemos cómo controlarlo y no tenemos un documento para hacerlo. Tenemos 3 volúmenes que el día que tú quieres, Philip, lo presentamos acá. Vamos, ojalá, a ver, simplemente ejemplos, ¿no? Ahorita de las vacunas, el contrato es secreto. O sea, el contrato más importante que en este momento ha firmado el Perú y el Sinopharm es secreto de Estado. Ha sido secreto de Estado la barbaridad de la refinería de Talara, en donde no tenemos petróleo que refinar. Ha sido un secreto de Estado el contrato para hacer las adendas. El contrato marco de Odebrecht para hacer la interoceánica. Todo el mundo publicitó todo, y de ahí la adenda 1, la adenda 2, y así. Todos y cada uno de los contratos terminan siendo o secretos o con adendas. Y la corrupción ha hecho lo que se le da la gana y por eso el Perú en este momento está sufriendo y mucho con el caso de la hoja. Ese es el punto exactamente. En el programa que hemos presentado nosotros, las únicas excepciones que se podría tolerar, pero que tendrían que ser atendidas ex post, las únicas, son las compras que se refieren a relaciones exteriores y aquellas a la defensa nacional. Todo el resto tiene que ser publicitado. Y no solamente eso, sino durante el tiempo de Belaúnde logramos con el presidente Fernando Belaúnde firmar un decreto supremo que decía que cualquier acción del Estado en compras sea prepublicado. Ya, pero, a ver, Hernando, pero fíjate, este contrato, el de Sinopharm, el señor Sagasti y la señora Violeta Bermúdez se lo delegan a la señora Astete, la canciller, y ella termina beneficiándose con la vacuna y siendo Relaciones Exteriores, la Cancillería, quien está negociando, sigue siendo, yo puedo entender un satélite, compra de Mirage, de fin, seguridad nacional, de guerra, seguridad de... Esto, secreto, la señora renuncia y se va y no pasa nada, es un absurdo. No, y recordemos, Philip, que durante el gobierno de Martín Vizcarra, y fue portada de Hildebrand en sus 13, también lo manejaba Cancillería, ¿no? Ni siquiera el MINSA y un equipo de externos. Y qué bueno que se haya hablado de Chinchero y de demás obras como la refinería, porque por supuesto vamos a hablar también del gasoducto. Pero en fin, vamos a ir a la pausa para que Hernando nos explique, porque va a leer la volada que él ha mandado. El hombre es esclavo de sus palabras y prisionero de sus silencios. Un shock de inversión y trabajo sin tocar tus ahorros, sin endeudar al país y sin expropiar a nadie. Eso nos lo voy a explicar luego de la pausa. Y a colación del misterio del capital, que no es más que utilizar un bien en tu propio beneficio, sea mueble o inmueble. En este momento, si estás hasta el win, está bien complicado que Soto te asista gratuitamente, pero yo te voy a conseguir a alguien que te va a ayudar.
Si necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio, Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria, el gran misterio del capital de Lima o Callao, que puede ser una casa, un terreno, un local comercial, no importa si estás en Infocorp, si tienes pésimo historial crediticio o no puedes mostrar ingreso, es decir, si estás sin trabajo. www.prestaclub.com. Completa la precalificación, presentas los documentos solicitados, sigue el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento sin penales, pero para eso necesitas el famoso título de propiedad que tantas veces he hablado de Soto, para que lo puedas hipotecar y generar capital para que tú inviertas en lo que se te dé la gana. www.prestaclub.com. Regresamos, Judy, vamos a ver si es verdad tanta vida. Shock de inversión y trabajo sin tocar tus ahorros, sin endeudar al país y sin expropiar a nadie. Dicho sea de paso, la señora de Soto no tiene reloj. La señora de Soto no tiene anillo, no tiene dije, tiene las manos absolutamente limpias. Porque De Soto es duro, no le ha regalado nada por el Día de los Enamorados. Toma mientras, pausa, regresamos con De Soto. Antes de que nosotros ganemos las elecciones en el Perú, faltan lo de febrero. A ver, ayúdenme ustedes que son militares y saben más de números que yo. Yo soy solamente un economista, puro concepto. Parte de febrero, marzo, abril, mayo, junio, parte de julio. Entonces digo, casi medio año. Ya. Durante este medio año, nosotros de Avanza País vamos a dejar que sufra el Perú mientras que nosotros hacemos promesas huecas hacia el futuro. No, señor. Por lo tanto, quiero aquí en Arequipa darles una primicia. Invito al presidente Sagasti a aceptar nuestra visita con los dos generales y las otras personas que he mencionado, inclusive delegados de las Naciones Unidas, para ofrecerle implementar nuestro programa ahora. Ahora que obviamente están contra la espalda contra la pared porque no saben qué hacer y nosotros sí sabemos qué es lo que hay que hacer. Y le propongo, la puede rebautizar como lo quiere el presidente Sagasti, la iniciativa Sagasti de Soto para salvar el Perú antes de que nosotros tomemos la presidencia, y así lo hacemos un acto continuo. De nuestra parte, indica que no estamos aquí, no somos caníbales políticos para tirarnos abajo la autoridad del Perú. Le deseamos éxito en su gestión, sabemos que no tiene los planes, sabemos que no tiene los contactos, sabemos que no tiene la gente, no tenemos ningún problema de asociarnos con un gobierno que está con las encuestas bajas, para si es necesario subirlo y hacer algo para el país. Repito, presidente Sagasti, nos conocemos de hace algún tiempo, usted ya se habrá dado cuenta, rodeado de morados, que no tiene gente, aquí tiene gente, le ha dado puestos donde quiere, pero no tiene la gente que sabe lo que yo tengo. Tenga el coraje de aceptar nuestra propuesta, invítenos, conversamos cómo nos organizamos y nos ponemos en plena campaña. Quitamos el tiempo necesario, nos asociamos con la gente quizás que no le va a ir muy bien en las elecciones como son sus morados y ponemos a cerrar las fronteras del Perú para filtrarlos, aceptar lo bueno, rechazar lo malo y comenzar a poner en movimiento todos esos peruanos ya calificados que no les cuesta gran parte ningún dinero o poco dinero al Estado peruano y movilizamos los contactos que usted sabe nosotros tenemos afuera para financiar esto de tal manera que no le cueste nada o le cueste menos al Perú. Va mi invitación desde aquí, Arequipa, Perú. Sé que tengo una ventaja sobre usted, presidente Sagasti, yo soy nacido en Arequipa, pero es un problema hereditario que es inevitable. Pero le digo a usted, nacido en la segunda ciudad del Perú, que de aquí, desde la primera, hay una invitación para hacer algo para el Perú y enseñemos que somos peruanos antes que miembros de un partido. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, señora. No sé...
Mientras que estamos con Hernando de Soto en este momento en Radio PBO, hay un taxista que está chambeando y que tiene que seguir chambeando. O sea, el Perú no ha parado. O sea, eso que quede clarísimo. Trae tus carros a los talleres Alese, los talleres mejor ubicados en Lima. Contamos con tecnología de punta y un equipo de expertos y con respaldo 25 años de experiencia en el sector automotriz. Saca tu cita y visítanos entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde en el Happy Hour de lubricación. Cambia tu aceite, tus filtros en los talleres Alese por solo 99 soles y en tiempo preferencial. Además te regalamos la rotación de neumáticos y la desinfección de la cabina. Llama al 617-3939. Llama de parte de Hernando de Soto, que es un arequipeño, lo dueño de Alese. 617-3939. Talleres Alese. A ver, Judith, suena espectacular esto, ¿no? De shock de inversiones, sin tocar tus ahorros, sin endeudar, suena monstruo, ¿no? Sí, además es un campo en el que el señor de Soto se desenvuelve muy bien. Pero quedaba pendiente antes de pasar a ese tema, Philip, que sin duda vamos a hablar a fondo, lo que mencionábamos antes de la pausa, ¿no? La continuidad de obras cuestionadas, lo comentábamos aquí en el corte comercial sobre obras cuestionadas que llegaron y son en ese momento elefantes blancos, y me gustaría consultarle no solamente por la refinería de Talara, sino también por Chinchero, que usted acaba de mencionar, por el gasoducto del sur, y además obras que en ese momento generan conflictos sociales como Tía María o Las Bambas. Bien, hay que distinguir dos cosas, ¿no? Cuando el Estado compra, como hemos dicho anteriormente, objetos que tienen precio en el mercado y los podemos ver, porque son relativamente no complejos, vasos, ¿no? Que hay un vaso de $5, hay uno de $10, hay uno de $30, y yo puedo decir, no quiero el de 30, quiero el de 5. Es fácil distinguir una camisa de $30, una de $120, es fácil distinguir. Pero cuando se trata de proyectos complejos, minería, petróleo, infraestructura, estos están compuestos por mucho más objetos que inclusive una computadora, que puede tener 1.200 insumos. Entonces se ensamblan para ajustarse a una situación específica. Lago de Junín, Mantaro, una represa, unas turbinas, unos transformadores, caída de agua cinética, potencial alambrado, es complejo. Cuando las cosas son complejas y a mí entonces en lugar de venderme una camisa hay que venderme con un terno, con gemelos, con botones, con zapatos, ya es más complicado, entonces se requiere ya un análisis. Por eso es que no se les ocurre a los países desarrollados comprar una planta nuclear. Compran partes que son claramente identificables y las van juntando. Cuando uno junta y no supervisa, ya lo han probado la Comisión de Planificación de Pakistán, el promedio de lo cual sube un proyecto que puede venir de Asia por haber sumado cosas, ensamblados y comprarlo con una unidad, a pesar que son varias miles de unidades, es que hay un sobreprecio por encima de todos los adendums de 350%. Es decir, si yo compro cash, uno por uno, pago la cuarta parte. Entonces, ¿qué ha ocurrido en el Perú? Compramos refinerías como si compráramos un carro. Un carro es fácil. Yo comparo un Volkswagen con un Kia y sé cuáles son los precios. Pero si compro una refinería o compro un aeropuerto, ya es más complejo. Entonces lo que le falta al Perú no es más banqueros, es más gente que sabe hacer especificaciones. Es importante que aquí entre la UNI y que se forme, eso sí, patrocinado por el Estado, organizado por el Estado, un sistema mediante el cual, tal como nosotros le hemos propuesto y lo tenemos en 3 volúmenes, los distintos pasos que tiene que tomar el Estado para asegurarnos que nuestro dinero no sea mal invertido, mal comprado, para que podamos comparar un proyecto con el otro. Eso es uno. Hay otro que es muy importante, y es darse cuenta que los ingenieros que diseñan un proyecto de afuera no son gente que son malvada. Esencialmente, y me voy a inventar el nombre de un país, Eslovovia, digamos, es un país en Europa. Los eslovovianos hablan eslovovia, y entonces todos se han graduado en la Universidad Nacional de Eslovovia. Y cuando entonces van a diseñar un proyecto para el Perú, se reúnen y como son varias partes, los ingenieros consultores escogen de aquí y allá, pero van a preferir hablar con alguien que sabe eslovovia. Termina entonces el proyecto, tipo por ejemplo Chincheros, y se ve después que el proyecto solo puede ser comprado si usted va a Eslovovia,
porque las partes vienen de Eslovovia. Automáticamente ha sido dirigido en una dirección especial. En otras palabras, cuando se compra un proyecto, no solamente hay que asegurarse que uno puede comparar las partes, pero no dejar que la ingeniería de consulta, aquellos que hacen las especificaciones, vengan de un solo país, salvo que puedan probar que esas especificaciones, es decir, las órdenes de compra, las puede satisfacer tanto Japón como Francia, los Estados Unidos. Y hay una reglamentación, tercer lugar, internacional, que permite hacer eso. Todos los sistemas de crédito de exportación del mundo, Compagnie Française de Commerce Extérieur, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Export Credit Guarantee Department, Exim Bank de los Estados Unidos, son parte de un programa que se llama Unión de Berna, que nos da los instrumentos para protegernos de una oferta que se vuelve monopólica. Eso sabemos hacerlo nosotros y haciendo eso acabamos con la corrupción. A ver, shock de inversiones. Shock de inversión es fácil. A ver. Tú tienes en el Perú una serie de proyectos que ya están listos para salir. Es decir, ya pueden zarpar. En lo inglés dirías ready to go. Así es como cuando dices una pizza al paso, la sacas. Hay varios. Te doy dos que son bien conocidos del Perú. Conga, a cuyo servicio no estoy. Tía María, a cuyo servicio no estoy. Pero ya están listos. Y de esos hay 200 y pico que están parados y todo el mundo dice, fueron ronderos, fueron santos. No, no. Cuando la policía quiere entrar, entra y sencillamente, como en todo país, dice, señor, aquí hay un producto o un proyecto que interesa a todos los peruanos, hemos dado la concesión, es un acto soberano, quítense del camino. Eso ocurre en los Estados Unidos todo el día, hay gente que protesta y sale el proyecto, claro, obedeciendo normas ambientales. Pero la razón por la cual no sale, y el gobierno peruano no se ha dado cuenta, es que hoy día ya el mundo no es como era antes. Antes era el consenso de Washington. El consenso de Washington, ¿en qué consiste? Hay que promover la inversión. Pero hay otro consenso que parte de Ginebra, que es el de la globalización justa, que dice en los últimos 60 años ha ocurrido en todo el mundo grandes movimientos hacia las ciudades y grandes movimientos hacia las minas y los pozos de petróleo, sobre todo porque comenzó la descolonización europea y evidentemente a medida que Europa y los Estados Unidos se reconstruían después de la Segunda Guerra Mundial, se delegó el registro de los bienes de la superficie de países como el Perú que están en manos de informales. Y estos acuerdos que hemos firmado y que están en 1495 1496 normas peruanas que provienen desde el Legislativo, Ejecutivo hasta el Tribunal Constitucional, obligan a que si usted entra a Wall Street a financiar el proyecto, usted no solamente tenga una licencia de construcción de parte del Estado, sino una licencia social, es decir, que la comunidad que está encima diga sí o no. Cuando se le plantean 400 ronderos en Conga o se le plantea 150 arequipeños y puneños con ondas y se tiran abajo un helicóptero de las Fuerzas Armadas peruanas, no es eso lo que lo baja. Es el hecho que se reporta a Wall Street que efectivamente les falta la licencia social a los que están hoy día bloqueando el proyecto y se les secó el dinero. Eso es lo que ha pasado con esos proyectos. Nosotros sabemos cómo se resuelve eso. No es más policías, no es más esto, no es lo otro, sino cómo conciliamos los dos derechos, aquellos firmados por el Ministerio de Economía y Finanzas con la mano derecha y los firmados por el Ministerio de Trabajo con la mano izquierda en Ginebra, que el Estado peruano, abrumado, agobiado y con malos políticos, no ha sabido conciliar. Nosotros los desbloqueamos eso en 6 meses en un gobierno nuestro. 6 meses. ¿Por qué? Porque los conocemos, los sabemos hacer y además yo he sido parte de los dos, cosas que conozco de primera mano. Esa es la solución. A ver, Hernando. Perdón, me olvidé. Disculpa, lo más importante. El valor de estos proyectos es $1 millón de dólares. En inglés, $1 trillion. En buen castellano, $1 billón. Si logramos desbloquear eso, que incluyen proyectos informales que están bloqueados más bien por distintos otros ministerios, nosotros calculemos que ya a partir del
finales del primer año hemos desbloqueado 138 mil millones de dólares y como decías tú, Philip, sin comer tus ahorros, sin endeudar al Estado y al mismo tiempo sin expropiar a nadie, porque están listos. Es como, por ejemplo, este edificio en el cual estamos, tu lindo estudio acá, Philip. Si esto estaba utilizado para hacer un desván donde se acumulan sacos de azúcar, vale tanto el edificio. Pero si yo lo vuelvo en un potente edificio en el cual aquí puedes comunicarte con Willax, estás en conexión con la gente de Sullana que vive en Ucrania, todas esas cosas, por solamente documentar eso, le cuadruplico el valor. Eso es lo que yo voy a hacer. En este momento, en la parte baja de la pantalla, para que te des una idea, Hernando, tenemos nosotros un sistema en donde se confluyen, es tecnología pura, los mensajes de Facebook, que tú lo estás viendo, los mensajes de Twitter y los mensajes de YouTube. O sea, en este momento en vivo, 7 horas de diferencia, lo están viendo en Madrid, 9 horas de diferencia, lo están viendo en Moscú, 10 horas de diferencia, lo están viendo en las Torres Petronas de Kuala Lumpur, donde hay un patita que es vecino de Yudi, ¿no es cierto? Y más allácito en Japón y tal. Me hacen una serie de preguntas. La situación hoy, el Perú está quebrado y como que nos están dorando la píldora, no nos están diciendo, tú has dicho que hay una cantidad de empresas quebradas, sí es verdad. ¿Qué va a hacer la gente que ha quebrado personalmente? Que no tiene cómo pagar la tarjeta de crédito, entonces los bancos con una tasa alta te dicen, yo te prorrogo, De Soto, te prorrogo, entonces te doy más tiempo, pero la tasa te sigue acogotando, o sea, la muerte va a ser más lenta. Reactiva de todos los negocios que pueden haber quebrado, restaurantes, hoteles, afines, pequeños negocios. Si Hernando de Soto es presidente, o si es... Voy a hablar de los que saben de economía, que son de verdad, de todos los candidatos son 3, porque la han hecho. De Soto, López Aliaga y este señor Acuña. Los demás son todos teóricos. Pero tú sabes que de verdad en la práctica te vas a agarrar con un país que está quebrado. Entonces, ¿cómo haces con las cajas que no tienen espacio y los bancos que tienen un montón de cuentas por cobrar? De la casa, de la tarjeta de crédito, del carro. Entonces, lo que te pregunto es cómo reactivar la economía de las familias y de la clase media, de los ambulantes, los que no están en los supernegocios que pueden emitir bonos y que están pues en ¿cómo se llama? Tipo conga, ¿no? ¿Qué va a pasar con el populorum, la economía de las gentes? Varias cosas se pueden hacer. La primera cosa, Philip, y es una excelente pregunta, es la siguiente, es darse cuenta que esos costos adicionales están compuestos, por supuesto, por costos. Evaluar, seguir a una compañía pequeña con 6, 7, 4, 3, 9 empleados desde un punto de vista bancario es complicadísimo y muy costoso. Entonces pueden costar 130% al año en términos de interés. Pero si yo bajo el costo de los trámites, si yo logro facilitar el encadenamiento y el funcionamiento de MIPES, que no sean MIPES, sino que sean empresas más grandes, más sólidas, salen de ser unipersonales para tener entonces apertura de cuentas que se pueden trazar, un directorio que se puede identificar, personas cuyos títulos son claros, cosa que sabemos que están respaldados por activos que se pueden cobrar en el mercado. Yo bajo el costo de las tasas de interés sensiblemente en poco tiempo sin ponerle el tope a nadie, porque si le pongo tope van a haber bancos que no van a querer venir al Perú porque van a creer que es un país que está efectivamente yéndose a un socialismo y en algún momento lo van a expropiar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Estado puede ayudar a esos taxistas, mototaxistas, gente que maneja combi, a los dueños de vivienda. En el Perú la cantidad de llamada vivienda informal o de los sectores CDE es enorme. No llega a ser el tamaño de las minas, pero es enorme. Y todo eso tiene una sola vida, que es me ayuda físicamente, pero no le doy una segunda vida, que es poder certificarla como mi reputación. Porque el crédito viene de la palabra latín que quiere decir credere, yo creo en ti. Pero yo creo en ti si el título que tú tienes me dice que efectivamente tú eres dueño y vas a pagar. Los títulos peruanos, si bien los comenzamos nosotros, han sido desfasados. Por eso yo tengo listo ya un programa de certificaciones de banca y certificadores internacionales y titularizadores y seguros de títulos que junto con notarios peruanos van a certificar reputaciones con las cuales nosotros entonces podemos bajar tasas de interés
Y las compañías van a sufrir, pero mucho menos con nosotros que con otras personas. A ver, Y en tercer lugar, Hernando, un segundito porque se nos está yendo el audio de la pila precisamente de tu micrófono, se lo estamos cambiando en este momento, pero estamos... Sí, Judy. Philip, sí, mientras eso sucede, quería además darle pase al siguiente tema que vamos a hablar cuando termine, por supuesto, su alocución. Aquí en PBO se ha denunciado, y recuerdo además al exministro de Economía, David Tuesta, hablar sobre el gasto público, ¿no? Asesorías, consultorías, parece que en nuestro país existe un Estado paralelo, ¿no? Por este gasto que existe en el sector público. Cuando termine, ¿qué va a pasar en un eventual gobierno de Hernando de Soto si está dispuesto a reducir este gasto público y cómo lo haría cuando termine, por supuesto? Y unita más, además, Hernando, hay un fenómeno alucinante. Hay un Estado paralelo. O sea, está el ministro, el viceministro, el asesor del ministro, el asesor del viceministro, la consultoría, tititín, tatatán. Entonces, el gasto tiene que convertirse en inversión para que funcione. Pero todavía hemos interrumpido. Prosigue, por favor. Gracias, Philip. Entonces, último ejemplo, hay varios, pero último ejemplo, el Estado está comprometido a comprar $5,000 millones al año de sus insumos. $5,000 millones al año. Eso para ir a las MIPES, a fábricas, lugares que se encuentran desde el Agustino hasta Atevitarte. Todo eso lo tiene que hacer, pero no los compra. ¿Por qué razón? Porque cuando saca sus informes para decir yo necesito comprar, por ejemplo, tantas telas para uniformes o camisas para militares, lo que sea, lo saca un mes antes, 2 meses antes. Y las pequeñas compañías no tienen cómo articularse para poder responder a esa licitación. Yo me he comprometido con las MIPES y yo tengo la más grande representación de MIPES en mi pacto social de que en nuestro gobierno, antes de terminar el primer año, no van a haber sorpresas de nuevo. Mucho antes y con el tiempo debido van a tener la posibilidad el Estado de gastar en compras directamente en el Perú sin tener que salir de afuera. Cosa que ya sea porque vamos a certificar casas, certificar viviendas, certificar tierra y el mismo Estado certificar su soberanía para que pueda emitir bonos que no puede emitir hoy porque la tierra peruana, que es riquísima, no está soberanamente documentada. Le puedo decir una cosa para decirle hasta qué punto va el caos que hay que organizarse. Cuando fuimos a averiguar hace algún tiempo el Palacio de Gobierno, a quién pertenecía, no pertenece al Estado peruano, pertenecía a la comunidad de Jicamarca. Así está la administración pública peruana. Eso lo corregimos. Cuando el documento que llevamos certifica que es la realidad y hay una compañía y hay notarios que se comprometen a que eso sea cierto, hay confianza. Y con la confianza es como fluye el dinero. Entonces, eso es la primera cosa. Creo que la segunda pregunta tenía que ver con los funcionarios. Sí. Hay asesorías que son indispensables y para ellos también tiene que haber sistemas de licitación. Hay personas que valen literalmente por sus consejos millones y uno no se puede privar de ellos. Pero para seleccionarlos tiene que haber, al igual que en el caso de Proinversión, leyes, reglas claras de cómo se evalúa un personaje. Por lo tanto, de eso debería preocuparse la Fiscalía y si no, en mi gobierno vamos a crear elementos de prepublicación y quizás fortalecer a la Defensoría del Pueblo para que todo acto sea abierto, todo acto tenga el jefe de Estado o tenga el ministro que justificarlo. Y es justificable en muchos casos. A ver, Hernando. Tú eres uno de los papás de la criatura de la Defensoría del Pueblo que tendría que ser erradicada, borrada y expectorada. Yo votaría desde el defensor hasta el guachimán. ¿Por qué? Porque han sido inútiles. Voy a poner ejemplos sencillísimos. Una cosa es que venga el sultán de Brunei que contrate a Hernando de Soto, o que venga el señor Clinton y contrate a Hernando de Soto, o que venga el señor Putin y se siente con Hernando de Soto, porque vamos a decir que tú tienes cierto currículo. Pero Richard Swing y todos los funcionarios de Judy, como dice, de confianza, todos los tuiteritos de la PCM, actores, 7.000, 8.000 soles mensuales por hacer twitters. O sea, el tema, como decía Judy, la ONG, una cosa es el IDL, ¿no es cierto? Sí que tiene su mérito, pues, ¿no? Pero, Hernando, hay miles. El año pasado, María Antonieta Alba, que ha fusilado las finanzas públicas, se gastaba $500,000
de dólares al día en asesorías, consultorías, al día. Estás hablando de 15 millones de dólares en asesorías personales, jurídicas, o sea, era pues una locura. Entonces, ese festín, como decía Judy, ¿no? El caso Swing es el más alucinante caso. En el tema de la Defensoría yo discrepo, Philip, porque el Congreso de la República no está cumpliendo una función que a veces es reemplazada por la Defensoría. Pero en el caso de los funcionarios de confianza, Philip, hasta se salvan de responsabilidades penales por el solo hecho de ser funcionario de confianza o por ser asesor. Y me gustaría saber qué haría Hernando de Soto con esta figura, reemplazarla, cambiarla, qué sé yo. Vería varias cosas. En primer lugar, estas cosas son el cuarto punto de nuestro programa de gobierno y se llama la democratización de las decisiones de gobierno. En primer lugar, hay que saber de qué asesorías estamos hablando y de qué corrupción estamos hablando. Básicamente, la corrupción y los consejos que se necesitan para acabar con ella y tomar decisiones correctas es para que no se vende una ley, una norma, porque esa es la manera como básicamente se gana mal y a costa de todos nosotros, tomar decisiones desinformadas. Para acabar con eso hay que saber en primer lugar dónde están esas decisiones. Nosotros nos fijamos mucho en el Congreso, pero ¿sabían ustedes, Philip, que solamente el 2% de todas las normas que nos gobiernan salen del Congreso? El 98% sale del Poder Ejecutivo, que es donde yo deseo ser presidente. Y esas normas salen al ritmo de 106 cada día, es decir, 28,000 cada año. ¿Cómo se logra controlar el contenido? En primer lugar, que se prepublique. En segundo lugar, que se crea una oficina separada del Ministerio de Economía que haga un estudio costo-beneficio. En tercer lugar, que esto sea difundido y pasado, porque eso fue el objetivo en su momento de la Defensoría del Pueblo, y que se tome en contacto con todos los gremios que hay en el Perú, que son los más interesados en tener eso, proyecto complejo, pero que termina haciendo que todo lo que hoy día es caro se vuelva barato. Entonces, en primer lugar, ejecutivo, dejar que el Senado, que hay esto, que la calidad de personas, que a ver cuántas casas declaró, eso es secundario. Lo primero es tener los instrumentos mediante los cuales el pueblo peruano ejerce la democracia no cada 5 años cuando elige, sino todos los días que se toma una decisión. Y van a ver que esa cantidad de normas va a bajar sustancialmente. En lo que se refiere al Congreso, dejarse de mitos. No es porque gente que peina canas como yo, que debería estar en el Senado, y los elegimos con más sueldos, van a mejorar las cosas. No. Los congresos funcionan en los países desarrollados, en primer lugar porque no se los elige cada 5 años, sino se los elige cada 2 años. En segundo lugar, porque los procesos internos entre los partidos políticos para decidir quién es quién, en qué lugar, en qué parte de la lista, son viejos amigos y viejos componentes en lugar de tener procesos transparentes. Hay que cambiar el sistema electoral, como tú sabes, una de nuestras candidatas, Adriana Tudela, ha hecho su misión principal de cómo se cambian esas cosas. Y al igual que en otros lugares, no tener asesores que responden, como por ejemplo en los Estados Unidos, a alguien personal. Es decir, yo soy fulano de tal, vengo de Arequipa, he traído 4 primos, sino que los asesores sean por funciones. ¿Qué comisión va a tener Ten cuidado usted? con los primos, porque tú tienes un primo que es nefasto, ¿ah? Yo tengo más de un primo que es nefasto, somos 40 primos. ¿Cuál es el peor de tus primos? Prefiero ser discreto al respecto. O sea, sí es Vargas Llosa. A ver, Hernando. Me ha metido 3 tachas a través de su abogado limeño y todas las han sido vencidas. Pero en fin, eso no importa. Los arequipeños son picones. Cuando se tienen rabia, lo que se dice es que están Nevada. atormentadas. Pero en fin, así son. Lo importante acá es que el Congreso de los Estados Unidos tiene 15,000 asesores. 15,000 doctorados, etcétera, pero son por temas y son por presidencias de comisiones. Eso evita que entren primos, eso evita que entren el amiguismo. Y que entren swings y otras cosas. Correcto. Y tenemos para eso un proceso que se llama democratización de las decisiones del gobierno. Correcto. Que pone el control en manos de los ciudadanos interesados. A ver, Hernando, has sido muy amable por la visita, lo prometido era deuda. ¿Cómo has estado tú? Ha estado acá también el otro David día Urresti. Urresti, vino